de nuestra sociedad como las familias de comarca. También quería hacer la presentación de nuestra recientemente elegida presidenta del Distrito Nacional, Diana Zapata Prato, quien va a ser la persona encargada a nombre del Distrito Nacional para inaugurar este ciclo de conferencias. Queríamos hacer el nombre de la sección de la Distrito Nacional una agradecimiento especial a Ana Valle, y esta es una de sus últimas presentaciones académicas en el Perú, debido a que
él va a retornar a su país después de largos años en estar en países de la región, y siendo climatólogo, él finalmente se ha ido a la búsqueda de la memoria histórica en los países de la región andina. A él muchísimas gracias y esperamos que retorne pronto. Tenemos hoy día el inicio de este ciclo de conferencias. El tema hoy día es memoria del pasado, presente y perspectiva del futuro del país. En la mesa contamos con Luis Muleras, antropólogo y arqueólogo de reconocida trayectoria nacional e internacional. Es considerado uno de los científicos sociales más brillantes de América Latina. Y fue tanto así que ha sido el primer arqueólogo en obtener el premio von Humboldt otorgado por el gobierno. Es profesor emérito de las universidades nacionales como la Universidad Nacional de San Marcos y San Cristóbal de Guatemala. Es también profesor honorario de la Universidad San Antonio de Cusco y profesor también honorario de la Universidad de Jujuy, Argentina. Ha sido director de diferentes instituciones importantes en nuestro país, como el Instituto Nacional de Cultura, el Museo Nacional de Arqueología, el Museo de Antropología y Historia de Perú, el Museo de la Nación y el Museo de Arqueología y Tecnología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido profesor también visitante en múltiples universidades, para mencionar algunas: Concepción de Chile, Autónoma de México, La Habana, Cuba, Tokio, Japón, Barcelona, España, Bonn, Alemania, y últimamente en Stanford, en Estados Unidos. Es autor de muchísimos libros, traducidos además a varios idiomas, y además investigador en Chalchihuanta desde décadas, Ayacucho, Puno, Cusco, Los Reyes de Chincha, Huamachuco, entre otras investigaciones arqueológicas que ha realizado. Y ha recibido también el Premio Nacional de Cultura en la Orden de las Artes y las Letras del gobierno francés. Nos acompaña también en la mesa la doctora María Urceli. Ella es antropóloga de la Universidad Nacional de la Universidad Católica de Perú, la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se doctoró en la Universidad de George Washington, en Estados Unidos. Es profesora de la Facultad de Antropología y Ciencias Sociales de la Católica también. Es miembro del grupo Memoria de IEP. Es autora de muchísimos libros sobre memoria, entre los últimos que destaca Hacer retablos es hacer memoria. Y pertenece a este grupo Memoria justamente con Ponciano. Ellos son los coordinadores de la sede Lima del grupo Memoria de IEP. En la mesa también nos acompaña Alain Bachut, ¿no? Historiador francés, consejero regional para los países andinos de la Oficina de Cooperación de la Embajada de Francia. Ha impulsado muchísima investigación en los países de la región andina, entre ellos el Perú. Diferentes temáticas que han realizado en estas investigaciones que ha impulsado son el Estado de Derecho y la gobernabilidad, el desarrollo de la ciencia y de la formación superior y la valoración del multiculturalismo. Ha sido director de instituciones como el Instituto Francés de Estudios Andinos en Lima, el IFEA, y el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo en Bolivia. Ha recibido distinciones muy importantes como las palmas académicas otorgadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno francés por su contribución al desarrollo de la investigación en Bolivia. Y finalmente, Ponciano Espino es historiador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Guatemala, se doctoró en la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos, viene impulsando el trabajo de investigación en la pedagogía de la memoria en diferentes trabajos y grupos
hemos acordado dar un tiempo de 30 minutos a los dos colegas y después cada comentarista va a hacer un uso de 10 minutos para su reacción a la conferencia central que va a darnos a los dos colegas. Entonces, comenzamos. Adelante, profesor Cordero. Buenas noches. Cuando me invitaron para participar en este evento y me hablaron que tenía que ver con el informe de la Comisión de la Verdad y el debate sobre lo que estaba ocurriendo ahora, yo acepté inconscientemente pensar. Creo que todos estamos en la tarea de tratar de participar en lo que está ocurriendo en el país. Pero cuando comencé a ver de qué se trataba, me asusté mucho. Sé que tienen ustedes un conferenciante totalmente asustado. Porque el tema es un tema muy complicado. El tema no es un tema simple. Aparentemente parece simple. La memoria es lo suficientemente grande, el nombre, como para poder entrar dentro de este tema con muchísimas cosas, desde muchos entradas, desde muchos lados. Como arqueólogo que soy yo, mi preocupación es tratar de encontrar testimonios. Lo que yo hago como arqueólogo de campo, como arqueólogo que trabaja en extraer las cosas de la tierra, es que tratar de buscar testimonios. Ese es mi trabajo, esa es mi función, esa es mi participación en la ciencia. ¿Testimonios de qué y para qué? Son testimonios que tienen el objetivo de introducir en nuestro tiempo un conjunto de conocimientos que nos aproximan hacia tiempos de los cuales no tenemos ninguna otra idea que aquella que se presenta en los objetos materiales del sector. Es pues un tipo de testimonio que busca el arqueólogo. No es tanto la historia vieja, el nombre de arqueología nos lleva directamente al periodo anterior a la llegada de los españoles, en el caso americano, a los periodos muchísimo más viejos de otras partes de la historia del mundo. Pero desde que ha venido desarrollándose la arqueología, iniciándose como tal, iniciándose por el interés que tenían las gentes en recuperar las obras de arte de la antigüedad, se ha ido pasando al progresivo manejo de la información que traen esos objetos respecto a la historia. Los arqueólogos son historiadores cuya base informativa, cuya base testimonial no son los documentos escritos y la fuente oral, sino el conjunto de restos físicos, de restos materiales dejados por cualquier actividad social. Consecuentemente, el trabajo del arqueólogo consiste en tratar de reconfigurar, como contextos que le llaman ellos, a este conjunto de restos materiales que nos hablen, que nos indiquen sobre las condiciones de vida, sobre los hechos históricos que ocurrieron cuando no había escritura o cuando quienes hicieron aquello ya no están en condiciones de contarnos qué cosa es lo que hacen, para qué. Por lo tanto, desde el lado de la arqueología contribuimos al tema de la memoria mediante la entrega de testimonios históricos que nos permiten ver una parte de la historia que no cuenta con otra fuente de información, con otra fuente testimonial que no sean los restos materiales. Pero ocurre que a raíz del proceso de desarrollo de la investigación científica se ha ido descubriendo que esos procedimientos que usaban los arqueólogos para poder rescatar información sobre la manera como vivían las gentes, los hechos que sí, se revelan a través de los restos materiales, etcétera, sus creencias, sus costumbres y demás, a través de los procedimientos que se han ido rescatando, progresivamente afinados, se puede lograr información directa, testimonial, sobre las ocurrencias de la vida de las gentes. Entonces,
se ha venido progresivamente trasladando a hechos que ya no son de la antigüedad remota, sino de la antigüedad presente. Y aquí viene una reflexión primera sobre la naturaleza de la memoria. La memoria no es lo que ocurrió en el pasado. La memoria es todo lo que nosotros de una u otra manera tenemos en el presente. Lo que nosotros hacemos es vivir de memoria. La memoria no es algo que se recuerda simplemente, es algo que se vive. Hay una memoria orgánica que nos acompaña a todos. Todas las células de nuestro cuerpo están constituidas por memoria acumulada, que hace que tengamos un tipo determinado de reacción. Todos los animales tienen este tipo de memoria, pero al mismo tiempo nosotros organizamos un tipo de memoria colectiva, social, que es la que nosotros vamos acumulando a lo largo del tiempo y gracias a la cual tenemos una forma de comportamiento dado dentro del lugar y en el tiempo en el que vivimos. Los historiadores, los arqueólogos, acomodamos esto dentro de un orden cronológico y espacial. Y estos testimonios los organizamos de manera tal que narrativamente nos permitan entender lo que pasó en un momento determinado, para poderlo incorporar en una especie de almacén de conocimientos, una especie de almacén de quehaceres a nuestra propia condición humana. Esto aparentemente es una tarea que permite recordar a las gentes. Los historiadores trabajamos, escribimos sobre la base de documentos, testimonios de cualquier tipo, aquellas cosas que creemos que la gente las puede utilizar. Pero lo que ocurre que es, en el fondo, lo que hacemos es reconocer aquello que ya de alguna manera, como son historiadores, tenemos todos. Todos nosotros que vivimos en el Perú tenemos algo de Chavín. Todos tenemos algo de incas. Todos tenemos algo de lo que ocurrió en la época española, cuando llegaron aquí los españoles. Todos tenemos aquello que ocurrió en el siglo XVI. Todos somos herederos de Bolívar, de una u otra manera, de su etapa dictatorial, no, de los periodos en los cuales los primeros criollos que se lanzaron a la aventura independentista generaron como discurso sobre lo que tenía que ser y sobre lo que iba a ser el Perú. Todo eso es parte de nosotros ahora. Hemos heredado todo ese conjunto de cosas. Y esa herencia es la memoria que nos hace a nosotros ser como somos. No necesitamos del historiador para tener el consumo de la memoria en nosotros mismos. La memoria es parte de nuestra existencia actual. Vivimos de esa memoria. Es una memoria que está inscrita en nuestra conducta. Y lo que hace el historiador, lo que hace el antropólogo, lo que hace el científico social, es tratar de decir, este es el orden en el cual estas cosas se dan. Y hay cosas que usted no está incorporando adecuadamente porque fueron de esta u otra manera a su propio comportamiento. Es como la historia de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros individualmente tiene una historia. Esa historia comienza en el momento en que uno está dentro del medio familiar, ¿cierto? Cuando el ciclo de relaciones sociales se limita a la mamá, se limita al papá, se limita a los hermanos, se limita a la familia nuclear, o se limita a la familia que uno tenga en un momento determinado, son muchas formas de familia. Del mismo modo, cada uno de nosotros es heredero de una memoria que va progresivamente incorporando en su vida a través del conjunto de vivencias que le han ido configurando su manera de ser. Nuestra lengua es memoria. Guardamos aquello que nos enseñaron, de aquellos que aprendieron de sus anteriores y de sus más anteriores, el conjunto de mecanismos de comunicación que llamamos pensamiento y que llamamos palabra. Ese conjunto de formas de existencia que se dan históricamente, se dieron en el pasado, son parte sustantiva de nuestra memoria. Si no tuviéramos nosotros incorporada esta memoria, no podríamos vivir. La importancia de la memoria reside en eso.
todo este conjunto de otras personas que nos dedicamos a tratar de recordar las cosas, es que el orden dentro de las cuales las cosas están no es consciente, es inconsciente. Y por lo tanto, si bien nosotros hablamos el castellano porque lo hemos heredado, ocurre que el castellano nuestro es el conjunto de formas y mecanismos a partir de los cuales fuimos articulando formas de pensar, formas de ser, formas de entender, formas de comunicar. No es lo mismo, y esto hay que tenerlo muy claro, un dolor de estómago en quechua que un dolor de estómago en aymara o un dolor de estómago en castellano. Y el que sea diferente es el mismo dolor de estómago, y aunque uno lo esté comunicando en su propia lengua, internamente, aunque sean el mismo dolor y demás, son diferentes en su manera como ellos se expresan, porque contienen diferentes cosas que están en la memoria internalizada, en este mundo subjetivo a partir del cual nosotros nos manejamos. La memoria es el alma de la gente, es el alma colectiva. Y nosotros lo que tratamos de hacer es rescatar esa memoria para poder movernos y manejar. Pero hay, lamentablemente, la memoria por su contenido subjetivo, la memoria por todos los componentes subjetivos que tiene, porque los tiene, son muchos, tiene todo el conjunto de problemas que se producen a raíz del hecho de que puede ser manejable. La memoria se puede manejar. Manejamos incluso la memoria orgánica ahora, ¿cierto? Hemos llegado a entender las leyes a través de las cuales se mueve el espacio orgánico, el espacio biológico, y lo estamos comenzando a manejar. La memoria biológica se está comenzando a manejar, y eso hace posible que determinado tipo de órganos respondan de una manera distinta frente a determinado tipo de reacciones, y podemos generar incluso todo un conjunto de formas de comportamiento biológico que antes no existía. La memoria social es mucho más frágil que eso. Está sometida a mil y mil carencias, está sometida a mil y mil presiones, está sometida y sujeta a miles de tensiones. La memoria nuestra parte de un hecho sintomático. En toda memoria existen dos campos que se enfrentan el uno al otro. El silencio, que es muy próximo y pariente del olvido, y el conjunto de mecanismos de recordación forzada que tiene esta memoria. Yo soy hijo de una persona que vino del África, y si eso en el sistema social representa un mecanismo a través del cual yo voy a ser segregado, yo voy a esconder esa parte de mi memoria. Lo he vivido yo. Yo soy ayacuchano y tuve que esconder mi condición de ayacuchano por mucho tiempo en el colegio. En un momento determinado en que me di cuenta que ser ayacuchano era un delito acá en Lima. Era un niño todavía. Decidí y opté por ser libre. Ser libre en mi manera de hablar, libre en mi manera de vestir, libre en mi manera de actuar. No toda mi familia se volvió libre. Algunos hermanos míos se quedaron en una condición totalmente ayacuchana, con toda esa tonadita muy dulce que tenemos los ayacuchanos, que yo la fui perdiendo. Y la fui perdiendo no conscientemente, la fui perdiendo inconscientemente. Lo que hice fue ir borrando de mi memoria personal todos aquellos rasgos que me denunciaban como alguien que era candidato a la exclusión. Y como tal, esta parte de mi memoria se fue dejando de lado a través del silencio. Yo mismo me silenciaba ser ayacuchano, serrano. Y me lo escondía. Y
consciente e inconscientemente. Porque yo de rato en rato esto no es para contarlo. Yo iba al espejo y me miraba indio y me daba vergüenza. Veía mis pómulos, mis rasgos indígenas y me daba vergüenza. Pero esa vergüenza la escondí, entonces trataba de peinarme, arreglarme para no ser indio, porque consideraba que esa condición de indio era una condición muy baja, porque era lo que la herencia criolla me había dejado aquí desde la época de Simón Bolívar. Estas condiciones en las cuales vive la memoria son condiciones que son muy importantes de tener en cuenta. ¿Por qué? Porque la memoria se maneja políticamente. ¿Ya? Del mismo modo como esto en el campo social puede determinado en determinadas condiciones establecer el silencio como pauta de conducta para recordar o no recordar determinadas condiciones de la existencia, se convierte en un instrumento a través del cual yo, político, puedo manejar y manipular la memoria en la dirección. Y para eso tiene instrumentos del Estado. Y para eso tiene instrumentos muy fuertes y muy poderosos. El Estado tiene la educación. Es el instrumento más importante que tiene el sistema social generado, dirigido, organizado por el Estado para poder determinar las condiciones en las cuales las personas puedan guardar en la memoria aquello que el Estado y ellos quieren que se maneje. Cuando hace unos meses me dieron la ocasión de revisar los textos escolares, en última instancia, porque ya estaba en circulación, me di cuenta con gran sorpresa, porque hacía años que yo no estaba viendo lo que ocurría con la educación en Perú. Me di cuenta de que habían excluido al Perú de la enseñanza en las ciencias sociales en el Perú. ¿Qué significa que lo habían desindividualizado? Era parte de un conjunto en donde más importante era el conjunto que el Perú. Yo recuerdo que un tema central de la formación que nosotros tuviéramos hace muchos años pasaba en aquello que luego después hemos comenzado a llamar identidad. Es decir, la relación notable de coherencia que uno tiene con el pueblo donde nació, que uno tiene con la gente donde vivió, que uno tiene con el lugar donde estuvo. Esa condición especial de identidad hace que uno se identifique con los otros que dejan de ser otros para ser unos y uno mismo sea parte de ellos. Y cuando me puse a leer los programas que tiene el Estado en cuanto a la educación de este campo de las ciencias sociales, se había reducido todo el espectro de conocimiento de las ciencias sociales a algo que curiosamente, y ahí ven un pecadero, curiosamente varios de nosotros en la década del 70 o del 80 habíamos preconizado como ideal. Decíamos que teníamos mucha presencia de Perú en la geografía, en la historia y demás, y que era necesario universalizar más las cosas, pero no habíamos imaginado el extremo, que es en el que estamos ahora. Un extremo en el cual es mucho más fácil entender la historia universal que las condiciones particulares dentro de las cuales nosotros existimos. Oiga, pero esto está bien. Vamos a ver si está bien. Esto es lo que permite a personas como el señor, ¿cómo se llama este hombre que escribió el otro sujeto? Como el señor Hernando de Soto enjuicia al país. No sé desde esta perspectiva. Hernando de Soto utiliza una forma de evolucionismo lineal, en donde nosotros podemos ser lo mismo ahora que lo que pudo ser la gente en la época de la Revolución Industrial. Cuando le escucho me parece tan impresionante que alguien diga semejante barbaridad. Pero es así. Y lo dice además con gran conocimiento de las cosas. Que estamos llegando a una etapa en el Perú en el cual vamos a estar más o menos como estaba en 1830. En Inglaterra
una perspectiva más profunda de lo que ocurrió aquí, se daría cuenta que nosotros nunca tuvimos ni tendremos 1830 en el Perú. Que no tenemos ni tendremos una revolución industrial en las condiciones en las que se derrumbó esa revolución en toda la etapa aquella del antiguo régimen. El antiguo régimen se derrumbó porque había antiguo régimen, aquí no hubo jamás un antiguo régimen. No hubo el precedente periodo de la Edad Media que organizó el espacio social de una manera determinada. No existía. Cuando yo comparo el formativo peruano, eso que le llamamos el neolítico, con el que había en España, si nosotros hubiéramos comparado en ese mismo momento, tendríamos frente a gentes del cobre español, hispano, al lado de Caral. Y tendríamos un poco después a cosas como Chavín, comparativamente con las fortificaciones que existían en el norte de España. La verdad es que es absolutamente absurdo hacer esa comparación por una simple razón. Los procesos y las condiciones dentro de las cuales estos procesos son distintos. Hay un desarrollo desigual en la historia de la humanidad. La historia no se desarrolla en pareja en función de determinado tipo de cambios donde los resultados son exactamente iguales. No. Lamentablemente, una manera de historiar, una manera de entender el país, a partir de parámetros unilineales como ese, desemboca en la falta total de comprensión de lo que en un país está ocurriendo realmente. Y eso nos conduce a toda una serie de condiciones en las cuales, lamentablemente, estamos y caeremos en el futuro. Se ha convertido Sendero Luminoso en un fantasma. Terrible fantasma. Es un demonio este fantasma. Se han convertido los militares que actuaron contra Sendero Luminoso en fantasmas. Demonios. Terribles demonios. Van a volver. No se preocupen. Van a volver. Los mismos demonios estatales y los mismos demonios paraestatales van a volver porque las condiciones que permitieron su existencia están dadas, no se ha cambiado. Se ha matado gente de un lado y se ha matado gente de otro lado, pero sus condiciones de existencia siguen siendo las mismas. Las mismas se alzan porque hay un tipo que da discursos bonitos. Se alza porque las condiciones dentro de su existencia la inducen a alzarse. El alzamiento, la levantación, el levantamiento, como le quiera llamar, es parte de un proceso social que detiene determinado tipo de condicionantes. Y esos condicionantes se explican en función de qué. De cuál es la memoria que la gente está teniendo en su existencia. ¿De qué memoria estamos hablando si nosotros fuésemos de Quispicanchis? Si yo fuese de Putis y yo hubiese vivido en Putis, hubiese nacido en Putis, consecuentemente solo hablaría el quechua, consecuentemente tendría un discurso similar a aquel que me dio un gran sabio aymara en una pequeña isla del lago Titicaca. Estábamos nosotros preconizando la importancia de enseñar aymara en todas las escuelas, porque es la lengua materna y todos tenemos derecho a aprender las cosas en nuestra lengua materna. Y toda la gente escuchó y le parecía lógico, y a mí también. Este discurso ya lo habíamos estado dando en varias partes con mucho éxito. Se para este sabio indígena, padre de familia, porque estábamos en una reunión en la que estaban los padres de familia, estaban los estudiantes, estaban los profesores de esta pequeña escuela en esta isla de Pariti. Se para por determinada exposición, con mucho respeto, se para y dice: Señor, lo felicito, ha sido una exposición brillante, interesante, pero yo no estoy de acuerdo que mi hijo aprenda aymara en la escuela. Es suficiente con que él aprenda el aymara en la casa.
Su mamá Aymara, yo hablo Aymara, mis hijos otros hablan Aymara. Es suficiente, pero ¿para qué va a aprender Aymara en la escuela? Es muy malo que ocurra eso, Señor. ¿Por qué? Porque cuando termine la escuela primaria, mi hijo va a querer ir a la secundaria. ¿Cuántas escuelas hay en Bolivia para que puedan mis chicos aprender las ciencias que aprenden en la secundaria en el barrio? No hay, Señor. Pero no solo eso, yo quiero que mi hijo sea médico. No puede ser, pues, porque no hay escuelas de medicina en el mar. Entonces, ¿para qué va a estudiar el mar? Mejor que aprenda castellano, porque ahí podrá ir a la Universidad de La Paz, podrá ir a la Universidad de Cancún o lo que sea. Y lo mejor, bien, es que aprenda inglés. ¿Por qué? Porque todos los libros, Señor, están en ese idioma ahora. Y allí están conjunto con los siguientes que yo quiero que mi hijo tenga. Yo quiero que mi hijo no salga. No quiero que mi hijo al terminar todos sus estudios vaya a trabajar de peor como nosotros. Como no tengo nada de esos conocimientos, solo puedo ser un perro explotado en las condiciones de explotación en las que vivimos los humanos. Esta cosa es cierta y tiene que ver directamente con el cambio de la memoria. ¿Qué tiene de memoria ese pueblo? ¿Qué tiene de memoria la gente de Cajamarca ahora frente al hecho de Conga? ¿Qué tiene de memoria la gente que vive en Espinar? ¿Qué tiene de memoria? ¿Qué es la tenía de memoria aquellos que fueron muertos en Putis? La memoria de ellos era que el criollo, el que venía a Putis o a estos lugares cada cierto tiempo, la tierra de los apichanos, solamente a explotar, solamente a ganar plata, a patear, a gritar, y hacer cosas y llevarse cosas. Yo he visto, no sé cuántos de ustedes, pero yo he visto arrastrar por las calles a campesinos quechohablantes por miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son el sector de la sociedad a la que nosotros les damos armas para que nos defiendan, a la que nosotros les damos un conjunto de poderes para que nos protejan. Yo he visto cómo usaron sus armas y su fuerza y su poder para tratar de manera realmente impresionantemente mal a las gentes mayores, a las cuales yo creía que se debía respeto. Que a mí me decían, a los mayores hay que respetarlos, pero depende de qué mayor, que hay mayores y mayores. Al mayor indígena no se le tiene tanto respeto como al mayor criollo. Y este tipo de cosas las va uno aprendiendo y las va memorizando, las va almacenando pues a lo largo de toda su vida. Estas condiciones entre las cuales yo pienso a veces que yo estudié arqueología, gracias a que vi esos maltratos en los sectores indígenas, gracias a la admiración que tuve yo por estos campesinos quechohablantes, yo pienso que todo eso se mezcló. Y frente al reconocimiento de que este fue un estado poderosísimo que hubo en el siglo XVI cuando llegaron los españoles y de cómo se había ido progresivamente deteriorando hasta llegar en el estado en el que estamos nosotros ahora. La memoria guarda, pese a quien pese, todo este conjunto de cosas. Solo que esa es memoria silenciosa. Esa es la memoria encubierta, aquella que la gente siente en sus entrañas. Cuando comienza en el estómago a darse vuelta a algo, porque uno siente que algo anda mal y que uno está en peligro. Eso se siente. Eso es la memoria que está actuando. Es la memoria encubierta, aquella de la cual uno tiene vergüenza de hablar, aquella que uno no prefiere no tocar. Esa memoria es la que ahora está en debate. Es una memoria que tiene que ver con el presente. La memoria no es recuerdo del pasado. Es
presente para construir el futuro. El futuro está hecho de pura memoria. Esto es futuro. Lo estamos usando hoy. Esto es futuro. Lo estamos usando hoy. Esto fue futuro ayer, fue futuro hace 2 meses, fue futuro hace 1 año, hace 10 años, hace 100 años. Incluso porque esto era absolutamente impensable que existiera. Existe. Y es un futuro que estamos usando. Del mismo modo, a medida que avanzamos, vamos construyendo futuro. La historia, el pasado, no se construye. En cambio, la memoria sí. La memoria se puede construir. Yo puedo inventar historias. Yo puedo contar las cosas de manera deformada. Y la manera de deformar la memoria es ocultando todo el conjunto de cosas que yo quiero esconder. Con mucha frecuencia nos encontramos frente al hecho de que las cosas que ahora nosotros creemos que son ciertas se deforman, se trastornan y se les da un sentido que no tienen. En eso contribuye mucho a la opinión pública, aquellos que dan los testimonios sobre sus ocurrencias, sobre su vida. Por eso es admirable el esfuerzo, por primera vez serio y consistente, que hizo la Comisión de la Verdad al construir un documento de memoria impresionantemente útil. Oigan, cuántos libros de historia, cuántos libros de etnología, de antropología, de lo que fuera, de sociología, dicen lo que se dice allí. Leer esos textos es leer la historia viva de este país, es leer la etnografía viva de este país, es leer la sociología viva con los testimonios directos de aquellos que dicen no lo que recuerdan o no lo que le dijeron que se vio, sino con aquellos que recuerdan aquellas cosas que son parte de su existencia, les hayan contado o no, en su manera de ver las cosas, en su manera de enfrentar las cosas, en su manera de confrontar la muerte, en su manera de contar la vivencia de aquel que tiene desaparecidos en su familia. Es una memoria escrita única, que no va a ser testimonio para lo que va a ocurrir de aquí a 20 años, es testimonio ya. Pero tiene una virtud estos documentos que ha publicado en gran parte la Comisión de la Verdad. Es un documento que tiene la condición de historia actual y que se enfrenta a una cosa muy difícil, muy difícil. Los testigos están vivos todavía. Los que cometieron las masacres están vivos todavía. Los que intervinieron en los procesos de terrorismo de todos los lados y de todas las formas están vivos todavía. Vivos, muchos de ellos. Y esas condiciones en las cuales el poder manipula y maneja la memoria intervienen directamente en esto. Todos nosotros somos testigos de lo que está ocurriendo en el debate en torno a la Comisión de la Verdad. Hoy mismo, me preguntaba una persona, ¿usted cree lo que dicen los documentos de la Comisión de la Verdad? Entonces yo la respuesta que usted los ha leído. Normalmente quienes no lo han leído dicen eso. Pero no solo quienes no lo han leído, hay algunos que lo leen como si fuera novela, porque Superman dice cosas todavía más duras a veces. Les digo que detrás de cada uno de estos documentos no solo hay el testimonio de lo que fue, hay un testimonio de lo que está en cualquier momento a punto de ocurrir. Porque el informe de la Comisión de la Verdad no solo contiene
tiene hechos del pasado, hechos que ocurrieron, qué sé yo, la masacre esa que ahora se recuerda en su fecha, de Apomar. No solo hay una descripción de todo esto, sino que hay una advertencia. En cada página hay una advertencia. Oiga, esto es lo que ocurre, no lo que ha ocurrido. Esto es lo que ocurre. Y lo valioso de ese documento es que es cierto. Quienes han tenido la oportunidad, la ocasión de recorrer el Perú, sabemos cómo es esta realidad. Ya no son los cuentos de José María Arguedas que se aproximan mucho a esta realidad. Ya no son las cosas que Manuel Escorza nos contaba que se aproximan mucho a esta realidad. Son hechos concretos. No es la historia de Batman y Superman. Es la historia de las condiciones en las cuales miles de gentes murieron. Y en las cuales las condiciones de esas muertes están explicadas. Oiga, esto ocurrió como resultado de esto y esto, aquello. No es cuestión de indemnizar a las víctimas, es cuestión de corregir los mecanismos a partir de los cuales esos fenómenos se dan y se producen. La memoria sirve para eso. No es para recordar el pasado, es para manejar el presente y es para construir el futuro. Antes de que me llamen la atención, les digo que muchas gracias. ¿No? ¿Todavía? Pero estoy con minutos, ¿no? Gracias. Esta condición es particular de la memoria. Tiene por comienzo para mí no solamente agradecerles, les damos la oportunidad de poder contarles lo que yo pienso sobre el tema, pero creo que lo que va a venir, lo que viene en este debate, es algo que es algo más que simplemente reflexionar en torno a la importancia que tiene la memoria en la construcción de nuestra propia existencia. Recordar a nuestros muertos no se trata de recordarlos, ya no van a venir más, están muertos ya. Es tratar de rescatar y recuperar con su muerte todo aquello que nos ha de permitir construir un futuro en donde ese tipo de muertes no se den nunca más. Es permitirnos a nosotros recuperar la posibilidad de darle a la memoria el papel que esta y la Comisión de la Verdad por eso debe tener en la sociedad en la cual vivimos, en donde su capacidad es, de verdad debería serlo, la de conmover al punto tal en el que todos nosotros podamos alzarnos y levantarnos para gritar la verdad, tal como ellos lo han hecho con toda valentía y generosidad. Muchas gracias. Buenas noches con todos y todas. Quisiera agradecer la invitación de Amnistía Internacional para participar en este ciclo de reuniones que de alguna manera conmemora el trabajo realizado para la elaboración del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Agradezco también a las palabras del profesor
desaparición de 8 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de la Cantuta, ¿no es así? Estaban todos los familiares, estaban muchas personas del mundo artístico, artistas visuales también, participaron muchas personas vinculadas al movimiento de derechos humanos y estaba también y la muestra fue inaugurada por la alcaldesa de Lima, lo cual para mí en realidad fue importante que una autoridad política elegida demuestra esa voluntad de recordar, ¿no es así? Y de participar en una actividad en la cual la colaboración con los familiares había sido muy estrecha, porque incluso en la exhibición a la cual los invito se muestran artículos personales de los desaparecidos. Y con este punto, en realidad, de estos artículos personales de los desaparecidos, es que quiero justamente comenzar mi comentario en relación a lo que ha presentado el doctor Lumbreras, ¿no? Sí, creo que hay algo que me gusta mucho del trabajo arqueológico, es que si bien es esa búsqueda, esa pasión por encontrar los vestigios y de alguna manera mostrar lo concreto de esa historia del pasado, en ese esfuerzo de excavar, siempre dejan marcas e indicaciones que van de alguna manera mostrando los sedimentos y las capas, no sé si históricas, de donde uno encuentra ese objeto arqueológico, ¿no es así? Entonces, esas marcas, esas capas, ¿no? Esos momentos, se traducen en inscripciones, podemos decir. Y así, si uno va a visitar cualquier ruina, cualquier monumento, uno puede darse cuenta si hubo antes una población, no sé si en un tiempo anterior, una población nueva, los diferentes momentos de migración, etc., ¿no? Entonces, para mí, de alguna manera, eso nos debe servir quizás como una metáfora, como una forma de acercarnos también al tema de la memoria, en el sentido que son esas inscripciones, esas capas que quedan también sedimentadas en nuestros cuerpos y en nuestra historia, ¿no es así? Y esas capas y esas inscripciones de alguna manera se convierten en esos filtros, en esas huellas a través de las cuales nosotros y los individuos en realidad comenzamos también a construir o a recrear y a rehacer nuestras propias vidas. Hablamos siempre de una memoria individual y una memoria colectiva, ¿no es así? Y hablamos también, ponemos énfasis que esa memoria colectiva tiene una dimensión cultural que es importante considerarse, ¿no? Porque es finalmente lo que de alguna manera da forma a esa identidad. Pero esa identidad y esa construcción cultural, y eso es algo que justamente ha enfatizado el maestro Arguedas, y también acá el profesor Lumbreras, nos da un sentido, pero también de alguna manera nosotros muchas veces es como los reconocimientos negativos que se procesan en forma inversa, es decir, somos capaces también de anular esas historias para que esas otras que son dominantes y hegemónicas, que son tan pervasivas, que se mantienen ahí, ¿no es así? Entonces las otras quedan como relegadas, no quedan en el olvido completamente, pero quedan atenuadas, podemos decir, ¿no es así? Pero a mí lo que me interesa es resaltar ese ejercicio de pensarlo en términos de las marcas y de esas inscripciones, es decir, de esas capas sedimentadas de memoria que están acumuladas. Y si están acumuladas y si lo articulamos con el tema de la pedagogía y de esa enseñanza de la historia reciente, ¿no es así? Si articulamos, acumulamos y aprendemos formas de ser, de comportarnos, que es lo que nos ha hablado acá el profesor, ¿por qué somos capaces entonces de hacer lo que hacemos? ¿Por qué hacemos tanto daño y por qué ese daño o ese dolor no duele a todos por igual?
Era un recorrido con testimonios, era un recorrido con portadas de revistas y de diarios y fotografías, que eran utilizados como documentos para mostrar ese recorrido histórico. Pero no había ni un texto escolar que diera cuenta de lo sucedido con esos estudiantes y ese profesor. Y en ese sentido, en realidad, nosotros tenemos el informe final de la Comisión de la Verdad y eso lo tomo como académica y como estudiosa en realidad del tema. Todavía no somos capaces de ver cómo lo transformamos en enseñanza en las escuelas, es decir, cómo lo vivimos en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Es decir, ¿qué hacemos con ese voluminoso informe si no somos capaces tampoco de traducirlo y poder llevarlo a un aula? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde quedan esas capas sedimentadas de memoria y esas inscripciones si no las podemos de alguna manera transmitir? ¿No es así? Si lo cultural y el hecho de que ese ejercicio de memoria necesita de alguna manera continuar reactivándose, ¿cómo no somos capaces de comunicarlo y transmitirlo? O sea, ¿qué pasa en ese paso? ¿Qué hay ahí que nos impide de alguna manera avanzar, ¿no? Y ahí hay un punto que yo quiero resaltar y que me parece muy importante, que ha señalado el doctor Lumbreras, que es el hecho de tomar a los actores, podemos decir, de esta violencia como fantasmas y demonios, ¿no es así? Y mostrar nuevamente que esas condiciones están ahí, ¿no? Tienen tanta vigencia como puede tener la vigencia de la memoria de los familiares de los desaparecidos del caso de la Batuta, o los familiares de los asesinados en el caso de la comarca que celebramos hoy día, ¿no es así? Entonces, eso es importante, yo creo, porque hay ahí un proceso necesario que todavía considero que no lo estamos realizando, y es historizar el país, en un sentido de comprender, es decir, si como dice, o como Derrida decía, ¿no?, que el diálogo se inicia cuando la comunicación acaba, es decir, el diálogo se inicia es un proceso que va más allá de simplemente esa interlocución y esos espacios y canales que comienzan de un lado, pues podemos tomar el informe como si quieren un campo de batalla, ¿es así? Los que participaron en la investigación larga con censura, los activistas de derechos humanos, los políticos conservadores que no lo han leído y sin embargo lo critican, periodistas que no lo han leído y sin embargo lo critican, y está ahí el documento. Pero ese documento sigue sin, digamos, esa comunicación está fluida. ¿Por qué es fluida constantemente, no? Como los monumentos que uno pasa, el ojo que llora y lo vandalizan, y luego ponemos flores alrededor. Entonces esa comunicación está ahí, pero yo creo que lo que falta es ese proceso interno de comprensión de qué hacemos con esto, o sea, de por qué no lo usamos, o sea, por qué no de alguna manera no lo transmitimos, ¿no es así? Y yo creo que para mí ese es un punto central. Y es un punto central que me parece importante, que lo ha señalado también el profesor Lumbreras, que es ese sentido político que tiene la memoria. O sea, la memoria, si bien es un ejercicio constante de pensar y hacer el presente, ¿no es así?, tiene una pedagogía y tiene una acción política que es importante decir. Si hay un intersticio entre qué recordar y cómo recordar y qué es lo que uno va a decir y cómo lo va a decir, ese intersticio es también político en el sentido que tú lo dialogas, lo trabajas y lo comunicas con los actores y los agentes con los cuales estás establecido.
fortaleciendo esos canales y esos vías de diálogo. Y es ahí justamente donde nosotros tenemos que poner mucho énfasis y mucho trabajo todavía para poder encontrar esos canales de comunicación y transmisión de la memoria, creo. Gracias. Muy buenas noches. Antes de todo quiero agradecer al grupo de Amnistía Internacional que me ha invitado a participar en esta mesa, esta asociada a tan prestigiosos colegas. Colegas, por lo tanto, que a pesar de haber querido no solo historia, me ocupo solamente de clima y de economía. Pero yo pienso que como muchos de ustedes soy un ciudadano un poco comprometido con la defensa de los derechos humanos, comprometido por la verdad, la justicia. Y cuando estaba en el liceo, hace casi 10 años, ya tuvimos un interés particular en apoyar la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y organizamos con Carlos Iván de Gregorio en 2002 un evento sobre aspectos de la violencia política. Cuando hicimos este evento, todavía no se había entregado el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y no pensábamos que había sido una tragedia de tanta magnitud. Para el Perú, me parece que es en la Comisión de la Verdad que se dice que es la peor tragedia que ha vivido el Perú desde la época republicana. Y bueno, con más de 50, 70 mil muertos, con toda la violencia que pasó, y lo que también nos impresionó muchísimo fue que el 90% casi de las víctimas eran gente excluida por gente campesina, que yo hablando, que al cual fueron víctimas de la violencia de la guerrilla y después también de las fuerzas que habían intentado protegernos. Y cuando en el año 2000, inicio 2009, empezamos de nuevo a volver al Perú para un poco de la cooperación con los países andinos y directamente nos invitamos a todos los grupos que se ocupaban un poco de este tema de la memoria, la reconciliación de la justicia, que es el grupo del IEP, el grupo del IDIPUC, por Carlos Iván todavía está presente, y realmente nos pareció más que interesante un compromiso de nuestra cooperación de seguir un poco apoyando el debate de ideas, el diálogo, y pudimos participar o organizar varios eventos sobre los lugares de memoria, sobre la historia de memoria, cómo se construyen las memorias, después hablar un poco de eso, y también sobre el tema de la representación de la memoria. Y por ello uno de los eventos que organizamos y que para mí fue quizás el evento más emocionante, emotivo de todos mis 4 años, es cuando organizamos con el IEP, con el IDIPUC, con el Grupo para que no se repita, con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, organizamos el año pasado el encuentro de las asociaciones de familias de víctimas, en el cual hicimos venir también gente de Colombia y de Chile para que dialoguen un poco sobre sus luchas, sus experiencias, ¿no? Y sí, a veces, bueno, y fue muy emocionante porque realmente fue impactante ver todas esas asociaciones de familias y víctimas, la dignidad que tienen, la lucha que siguen tan presente para ellas, y la energía y el dolor, porque desde más de 25 años están esperando un poco ser más reconocido, ¿no? Y lo que nos dijo algo que me impresionó muchísimo es que nos dicen que queremos reparaciones, por supuesto, hemos perdido todo, pero lo que queremos sobre todo es ser reconocidos como ciudadanos, que existimos como personas víctimas. Y fue una de las, quizás una de las experiencias más importantes, más intensas que he vivido estos 4 últimos años aquí en el
Pero otra cosa también que sobre ese tema de la memoria de la CDR, que me impresionó muchísimo es que cómo este tema puede seguir tan polémico, tan problemático todavía en el Perú, ¿no? Como este tema de la Comisión de Verdad y Reconciliación puede generar todavía discursos tan violentos como ha hablado un poco Lucho, ¿no? Gente que dice que no existió algo como eso, cuando solamente detrás hay solamente una voluntad de reconocer como víctimas, ¿no? Estas víctimas deben ser reconocidas como víctimas y reconocidas como personas que han perdido mucho, que han perdido sus seres más próximos y que han perdido su manera de vivir y que han podido entrar en condiciones más allá de la pobreza, ¿no? Y cuando hablamos con la gente de Colombia también hay mucho paralelismo, ¿no? Que en Colombia solamente el año pasado por un lado la ley de víctimas y de las tierras. Es la primera vez en Colombia que hay una ley sobre las víctimas, porque durante 20 años aquí solamente se reconocen los victimarios, ¿no? O los que han participado en el conflicto, pero nunca había reconocimiento de las víctimas. Y pienso que estos son elementos que son importantes, que muestran que estamos saliendo un poco de un momento en el cual seguía un poco mucha injusticia. Bueno, del que sí me parece muy interesante de lo que nos dijo Lucho es sobre la importancia de la memoria como un pasado que vive en cada uno de nosotros, ¿no? Y que esta memoria es la que construye las identidades, ¿no? Las identidades narrativas son ellas que acercan la identidad. Yo también marco muy bien de cómo las diferencias que pueden existir en los juegos que existen entre una memoria individual y una memoria colectiva, y cómo esta memoria colectiva puede reconstruir la historia, puede reconstruir un poco el pasado y volver a ser veces, como lo hemos visto en varios lugares donde hay estos conflictos con una violencia política, como existe también una memoria oficial que se aleja bastante de la memoria de cada uno de nosotros, y como la memoria oficial empieza poco a poco a dejar de lado la palabra de las principales víctimas, ¿no? También lo que me parece muy importante es de hablar, cuando se habla de la memoria, se reconstruye la memoria, de poner en intérprete también la influencia del idioma. Muchas veces como reconstruir en castellano memorias que son en aymara o que son en quechua. Me parece que lo fundamental de lo que dijo también Lucho es que yo pienso que todas esas memorias, como les dice la Comisión de la Reconciliación, todas esas acciones deben ir a un objetivo mayor, que dije muy bien, nunca más vivir eso, nunca más crear solamente, como decía, esbozos que puede ser repetir a pesar de las noticias de la ausencia quizás de verdaderas políticas de lucha contra la exclusión para que no exista nunca más este pasado tan siniestro. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Igualmente agradecer la invitación a Amnistía Internacional por estar compartiendo esta mesa. Yo quiero conectar algunas ideas que sugirió el profesor Lumbreras con el motivo de esta reunión, que es esta conmemoración de Recuperemos la Memoria Histórica, 9 años del Corte de la Comisión de la Verdad, y anotar algunas ideas en relación a cómo veo el proceso político actual. Acabo de volver de Ayacucho, pues hay muchas cosas que creo valen la pena poner en discusión este tipo de conmemoraciones alrededor del tema de memoria y CBR. Hay algo que sí comparto, esta idea de lo que señala mucho, los memorios volverán, los fantasmas volverán, o en qué medida esos fantasmas ya están de vuelta.
y sí, el énfasis de pensar memoria como memoria histórica, como estas continuidades, esta memoria virtual, pero también en qué medida eventos como los que vivimos en los 80s con el conflicto armado son momentos disruptivos, son puntos de inflexión en el que esa memoria social se pone en cuestión, o es, como decía igualmente Lucho, son memorias sociales frágiles en que la mirada de lo individual, la mirada de la política nos pone en cuestión o pone en sus límites ese sentido social de la memoria. Y ahí, como también ya señalaron, el tema de pensar poder, el tema de pensar la política desde la memoria, es pensar el espacio de la memoria como un espacio de disputas, es pensar la memoria como las distintas contenciones, las distintas miradas en el que distintos actores entran en juego para poder legitimar sus verdades, para poder legitimar sus memorias. Digo esto por algo que si hiciese una descripción etnográfica de Ayacucho ahora, hay un bricolage de imágenes que son completamente inusitadas. Hay una exhibición de prendas de la exhumación en el caso Cabitos, que se va haciendo una exhibición itinerante en las provincias. Hay el juicio Cabitos 83, que viene realizándose desde hace algunos meses. Siguen las exhumaciones. Hace poco hubo una exhumación nuevamente en Putis, pero a la vez, cada día, desde hace 40 días, hay marchas por la Plaza de Armas en el que toda la Plaza de Armas está llena de maestros en esta huelga que vienen desarrollando. Y llamo esto la atención por no solo el input, el ímpetu, la vehemencia y el discurso con cual vienen participando de estas marchas los profesores, sino el espacio ganado por Movadef en jóvenes universitarios, colegiales. Y ahí, para quienes trabajamos en la Comisión de la Verdad, 9 años atrás era inimaginable pensar la fortaleza que tiene Movadef ahora. Y la pregunta es, ¿qué ha pasado? Que mientras nosotros vamos celebrando cada año el informe de la Comisión de la Verdad, Movadef como organización política ha ido avanzando y ganando terreno en aquellos espacios en el que puede ofrecer lo que probablemente Sendero ofreció en los 70s a esa gente joven: identidad, certezas y cohesión. Es paradójico porque era inimaginable que eso volviera a pasar, y estamos viviendo, y por eso mismo creo que vale la pena pensar seriamente lo que implica estos retornos de estos fantasmas que hacía mención el profesor Lumbreras. Y la pregunta es, entonces, ¿qué ha pasado? Que el discurso de memoria, verdad, justicia, libertad, reconciliación, que fueron como las banderas que intentó la CBR proponerlo en la agenda pública, de pronto, 9 años después,
Es Movadef quien se ha apropiado de estas categorías y logra mayores certezas en términos de movilización y de hacer que muchos jóvenes, con la legitimidad que ellos consideran, puedan exigir lo que era hace 9 años inconcebible. Una seguridad de que sus reclamos por los derechos políticos y amnistía y reconciliación en relación a la libertad de Aymar Guzmán sea un discurso legítimo en las calles en Ayacucho. Ahí hay una gran pregunta que nosotros, quienes intentamos reflexionar el informe de la Comisión de la Verdad y celebrarlo, tenemos una responsabilidad por comenzar a mirarnos más autocríticamente. ¿En qué medida nosotros nos estamos siempre viendo hacia nosotros, celebramos y sin embargo no nos hemos percatado que políticamente esas banderas que se levantó ahora se han apropiado con mucho más éxito por Movadef? Y lo digo fui miembro, trabajé para la CBR y es una autocrítica personal en tanto no pudimos ver los procesos políticos que se dan más allá de lo que hizo la CBR. Y digo esto porque ahora desde Movadef hay todo un debate alrededor de poder legitimar sus memorias en tanto ellos fueron testigos. Entonces hay un posicionamiento de sus memorias en relación a haber estado en el campo de batalla. Entonces tienen su propia memoria y tienen mucho que decir. Eso es lo de cómo se legitima. Igualmente, todo el tema de libertad frente a la negativa del Jurado Nacional de Elecciones, o todo el tema de reconciliación como la única alternativa, y por consiguiente nosotros que trabajamos en las CBRs o todos quienes impulsan estas celebraciones somos el obstáculo para la reconciliación. Entonces, más allá de esas detalles, más allá de esa información, lo que importa es intentar reflexionar críticamente qué ha hecho que nuestros avances no hayan sido lo suficientemente relevantes aún en las mismas poblaciones más afectadas. Y quiero conectar este tema con algo que se ha insistido mucho en relación a la presencia de Movadef en Perú. Se ha señalado que en muchos sentidos eso respondería a que son jóvenes, y son jóvenes que no tienen memoria del conflicto armado. En 2 estudios pilotos, tanto en Lima como en Ayacucho, como estudiantes de colegio de 4º y 5º, lo relevante como información es que los jóvenes saben más de lo que nosotros imaginamos. No es un tema de memoria, como creen fácilmente para pensar por qué Movadef vuelve. Tiene que ver mucho con lo que señalaba mucho. Estos fantasmas se mueven porque se mueven en realidades mucho más concretas. Y mucho de esa situación que dio lugar al sendero no ha cambiado significativamente si uno lo ve desde las provincias. Entonces, si no es un tema de memoria, ¿qué es? Tiene que ver muchas de las memorias de estos jóvenes en Ayacucho vienen no por el colegio, vienen por la familia, pero son memorias sueltas
desarticuladas, que no estructuran narrativas y que no logran significar esa memoria personal como una memoria significativa que pueda tener trascendencia histórica en este país. Pero también tiene que ver mucho con lo que llamamos cultura política. Es difícil poder comentar lo que hacia el final de su conferencia decía el profesor Lumbreras, que estos muertos iban para que no tengamos muchos muertos. Esto lo que todo lo llama como memoria ejemplar, ese tipo de memoria ejemplar conectada a valores como justicia, derechos, libertad, es lo que no hay como conexión a las memorias sueltas de estos jóvenes. Y lo que existe desde el colegio como de la familia es esta cultura política en el que la pobreza es inamovible, la historia está definida por grandes cambios en el que la violencia en cierta medida alcanza cierta legitimidad. No está fuera de lugar. El gran reto, lo que depara como gran reto es entonces en qué medida esta realidad del pasado presente nos debe interpelar para al menos no solo comenzar a pensar a Movadef como parte de lo que somos como realidad y no solo condenarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos recibido dos preguntas. Si ustedes, quisieran hacer preguntas, por favor, escriben, nos las hacen llegar. Vamos dirigidas al doctor Lumbreras. Una pregunta es, ¿por qué como nación solemos tener una memoria tan frágil? A través de la historia podemos repetir los mismos errores, tanto políticos, económicos y sociales. Hay una frase en peruano, olvida rápido. Yo no estoy muy conforme con esa frase. Nosotros no olvidamos. Nosotros vivimos de una memoria histórica muy concreta, muy real. Nuestra nación está configurada, eso es algo que no podemos olvidar, lamentablemente lo escondemos, que es diferente a olvidar. Nosotros procedemos de una condición colonial. La condición colonial nos lleva a tener como madre de la nación a una potencia extranjera. Nosotros decimos que nuestra madre patria es España. Se supone que hemos sido engendrados, pero y todo el conjunto de hijos no hispanos, donde quedan dentro de esto. Entonces, eso no está fuera de la memoria, está dentro. Nuestra condición colonial configura una manera de organizarse la memoria nuestra y la vamos heredando, la vamos manejando, la vamos construyendo progresivamente. De modo que yo pienso que en realidad no tenemos una memoria tan frágil. Lo que tenemos es una memoria consolidada a partir de un conjunto de mecanismos de apropiación de esa memoria por los sectores de poder en este país, que nos hacen, que intentan hacer que olvidemos cosas. Y ese es el sentido de la historia, realmente. La historia, los historiadores, etc., es recuperar aquello que está escondido, que está dentro de nuestra conciencia, extraerlo para que nosotros podamos manejar
de operar en una dirección determinada. El peruano olvida rápido, no es cierto. No habría senderos si olvidáramos tan fácilmente las cosas. No habría poder si olvidáramos tan rápido las cosas. Es que no nos olvidemos, antes de eso hubo todo el levantamiento contra la conscripción vial. Antes de eso, en los 60 hubo los levantamientos de Mazapelá y todo lo que hubo en Cusco. Antes de eso, si comenzamos en el siglo XVIII, todo el país estaba levantado. Y los levantados por las mismas condiciones y características de sometimiento colonial en el cual estamos. El sometimiento colonial se caracteriza por una simple cosa: condiciones de poder que proceden de formas de vida totalmente distintas a las nuestras. Se apoderan de nuestra existencia y tratan de encaminar lo nuestro a partir de sus propios modelos. Una justicia en castellano no es simplemente una justicia en castellano, es una justicia que no necesariamente está encajada dentro de las condiciones de vida de nuestra población no hispana. El derecho romano es una inserción no necesariamente correspondiente a las condiciones en las cuales nosotros podríamos manejar nuestros derechos humanos. Este tipo de cosas son parte de eso. Yo no creo que la memoria nuestra sea frágil. Lo que tiene es muchas cosas escondidas, que hay que sacarlas. Hay muchas cosas que están guardadas en el almacén de la memoria de cada persona, que están guardadas. Muchas veces tenemos vergüenza nosotros. Aquí, por ejemplo, de hablar el quechua. Ahora ya no tanto, ya no tanto. Pero antes era un pecado hablar el quechua. Tanto es así que aquí en mi casa me prohibían hablar el quechua. Esto es importante desde mi punto de vista. Para mí la fuerza de la memoria es sustantiva en este país. Y no podemos eliminarla así simplemente. Con los fusiles, la represión no se borra nada, se borran vidas. Pero la memoria está mucho más allá, es algo que está inmanente a eso. ¿Usted qué opina sobre la discriminación chilena hacia los peruanos? No creo en esa discriminación. Me ha tocado mucho estar muy cerca de los chilenos, he vivido un tiempo en Chile. Como profesor en la Universidad de Concepción en la época de ayer, y nunca percibí algo semejante. Temo mucho de que ahora estemos levantando una cuestión que tiene por objetivo promover enfrentamientos y confrontaciones bélicas que no son precisamente muy sanas desde mi punto de vista. ¿Qué indicadores actuales presumen para decir que esos fantasmas volverán? Sendero Luminoso y Fuerzas Armadas. Lo que decía tu colega es cierto, no volverán, ya están volviendo. Los fantasmas no son el resultado de una voluntad, no derivan del hecho, yo quiero levantar, no. Es el resultado de condiciones en las cuales están previstas las necesidades de poder levantarse, alzar la voz, gritar. Es de eso donde está. Y cuando no se tiene la fuerza suficiente como para ser escuchado, entonces viene la violencia. La violencia no es algo gratuito. Claro que hay gente que son violentas por sí, pero no son los menos. Los más son los que llegaron a un punto en el cual, no pudiendo resolver las cosas mediante el diálogo, mediante, qué sé yo, las gestiones y demás, se alzan y se levantan. Yo no soy violento, pero he tenido muchísimas veces en las cuales he querido realmente alzar las armas, luchar contra la justicia. Alguna vez he sido joven. Cuando lo era, gran parte de mi perspectiva era ver, y la perspectiva de los jóvenes del tiempo era esta. Pensábamos que a través de las armas podíamos resolver los conflictos que existían, pero no
que haya bienestar, de que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es la causa y razón de estas cosas. Los fantasmas no vuelven nada, están ahí flotando en las condiciones que les permiten su flotamiento. No es la universidad cultural un impedimento para el desarrollo de una educación verdaderamente científica. Pregunta muy difícil. La diversidad es uno de nuestros mejores atributos. Somos diversos culturalmente, somos diversos socialmente, somos diversos ambientalmente. Nuestra diversidad es la que hace que nosotros seamos ricos en nuestra existencia. Qué maravilla poder gozar de las condiciones de existencia en el desierto, en la montaña y en la quebrada, en los valles, en las serranías, en las costas, en las selvas, y poder intercambiar todas esas experiencias. La historia es eso, la historia del Perú es riquísima en eso. Nosotros tenemos una educación singularmente colonial, es algo que nosotros debemos tener presente siempre. Las condiciones coloniales impusieron determinado tipo de módulos, de maneras de hacer las cosas, y eso de una u otra manera configura una manera de relacionarnos, configura una manera de ser. No es la diversidad lingüística lo que es malo. En Europa hay países que hablan 3 idiomas oficiales simultáneamente. ¿Por qué no tenemos nosotros la posibilidad? Hay pueblos hermanos que hablan el quechua y hablan el castellano al mismo tiempo que la Aymara en la región del Perú. Estuve yo dentro de este programa que estuvimos haciendo sobre la educación, de los derechos humanos en la educación en los países latinoamericanos. Y dentro de ese plan nosotros nos encontramos en Ecuador, en Otavalo, y tuvimos una lección bien distinta a la que habíamos tenido o tuvimos después en Bolivia. En Otavalo fuimos a una escuela, había una escuela rural, en donde los niños aprendían el quechua como primera lengua y aprendían a leer el quechua, pero aprendían el castellano como segunda lengua. ¿Y saben qué? El inglés como tercera lengua. Los niños a los 10, 12 años ya hablaban inglés, hablaban quechua, y por eso y castellano. Y esa es la razón por la que los salvadoreños andan circulando por todas partes vendiendo sus productos. Esto es una cosa que es realmente. ¿Cuál es la razón por la que nosotros no podemos aprender? Como hace de algún modo en Paraguay, nuestras diversas lenguas se hacen las nuestras. Es ese el problema, que tenemos un síndrome colonial en la cabeza que nos impide manejarnos con la convicción de que nosotros podemos ser futuro si nos lo proponemos. Tengo 2 preguntas. Una es, ¿qué opinas sobre este último caso que ha sucedido en la Católica y en Movadef? Me imagino se refiere a la presentación del libro de Gonzalo Portocarrero. Solo quiero señalar algunas reflexiones que pueden servir, que pueden ilustrarnos. Yo creo que lo que hay que comenzar a hacer como ADEF es comenzar a entender. Más allá de censurar, más allá de negar y más allá de subestimar, lo que hay que comenzar a hacer como parte de nuestra responsabilidad y nuestra obligación es comenzar a entender, lo cual no implica tener una posicionalidad crítica, pero hay que ser capaces de poder comenzar a entender cuáles son esas motivaciones que están detrás, qué hace que el Movadef haya tenido mucho más éxito que nosotros en posicionar todos estos conceptos, todos estos discursos, todas estas banderas que en algún momento como Organización de Derechos Humanos, como CBR, se intentó posicionar en la agenda pública.
pero también tiene que ver mucho con cómo, y ahí todos de la mesa ya lo han señalado, cómo estamos viendo el tema de memoria. Más allá de pensar en tanto celebración, pensar el tema de la CBR como documento, como trabajo, como propuesta histórica, de pensar la historia y la memoria, y más allá de pensar el tema de la memoria en relación al conflicto, es cómo comenzamos a pensar y vincular la experiencia del conflicto con los temas del presente. ¿En qué medida los temas del presente nos deben llevar a ver los procesos políticos en el que nos situamos? Si no hacemos esa conexión entre la política de hoy y los procesos del conflicto armado, vamos a seguir cometiendo estos errores, vamos a seguir sin lograr advertir la complejidad de los procesos en el que nos situamos por priorizar temas de memoria como solo un tema asociado al conflicto armado, asociado a una temporalidad definida. Y la memoria no es eso. La memoria es, como ya insistieron todos, la conexión está en el presente y es desde el presente que se hace la construcción de ese pasado. ¿No cree que el cerrarle la puerta a Mohamed a que participe políticamente es peor? Es lo mismo en relación a la primera pregunta, es comenzar a entender, es comenzar a poder conocer mucho mejor cuáles son esas motivaciones, pero también es en qué medida nuestro trabajo se ha limitado a este espacio de reflexión, mientras que los de Mohamed lo que han logrado hacer es hacer política, y eso es lo que no hacemos. Y eso es lo que ha permitido que ellos puedan ampliar bases y legitimar su discurso en aquellos sectores a los que nosotros hubiésemos querido llegar. ¿Cómo se ha hecho, qué hace concebible para estos jóvenes lo que es inconcebible para nosotros? Ese es el gran reto para seguir trabajando en estos temas. Hay dos preguntas más. La segunda es muy simple. Dice, si la memoria es frágil, ¿por qué en las elecciones del 2006 escogieron como presidente a Alan García después del desastroso gobierno pasado? Eso no es un problema de memoria. Nosotros somos reincidentes. Elegir a las personas. La democracia tiene un poco ese juego de reincidencias, de todas. Para algunos, Alan García es parte de los fantasmas. Algunos recuerdan a Alan García asociado a las muertes de Luis Botón y el Lurigancho. Y parte de eso es un juego, aparte de la cosa económica que pueden recordar algunos también, incluyo yo, que tuve que salir del país como resultado de eso. Pero eso es una cosa, que no tiene que ver directamente con la memoria inmediata respecto a si Alan García eso o no. Eso está en función de las correlaciones de fuerza política que se dan en el momento determinado. Y que en el 2016 pueden haber sorpresas, pueden. Esperamos que no sea. Acá hay otra pregunta que es un poco más complicada. Pero tengo que pedirles por favor que no le cuenten a nadie lo que voy a hablar ahora. ¿Usted qué opina sobre el abuso de los militares peruanos ante los pobladores de provincia en la época del peronismo?
Sí, evidentemente hay una preferencia por golpearnos a los provincianos. No fueron solo provincianos, he tenido gente muy próxima a mí, amigos míos, que evidentemente no eran nada provincianos. Lo que sí fue clarísimo, y esto es una cosa que está con testimonio bien definido por la Comisión de la Verdad, es que los que fueron maltratados bárbaramente fueron los pueblos llamados originales, fueron los pueblos nativos, fueron los quechohablantes, fundamentalmente. La mayor parte de ellos fueron además de una clase social bien definida. No fue así tan simple, de artesanos para abajo, es decir, de artesanos para los más pobres. Y los muertos silenciosos fueron los más. Los muertos silenciosos, de los cuales casi ni se recuerda, porque casi ellos ni siquiera sabían sus propios nombres. Y ellos sí fueron muertos, ya no hay recuerdo de ellos, o desaparecidos, que es la misma cosa. Esta situación del abuso de los militares peruanos sobre los pobladores de provincia y la época del terrorismo, quiero que sea, por eso no quiero que le cuenten a nadie, muy claro. No solo fueron los militares. Es un error culpar solo a los militares por este tema. No es cierto. Muchos de nosotros, incluso gentes de sotana de altísima condición jerárquica en la iglesia, son parte de este maltrato a los sectores provincianos, les llamamos provincianos, fundamentalmente a los nativos. ¿Qué si no maltrato a esa población cerrándole las puertas para aquello que la propia doctrina europea señalaba que la iglesia era un lugar para protegerse? Incluso los enemigos más bestiales a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esta condición es bien importante saberla. Los militares tienen una cosa, que son las personas a las cuales nosotros les entregamos el poder de matar. Y ellos entran a la escuela para saber matar y para saber no morir. O sea, están preparados para eso. Y para eso se equipan profesionalmente. Pero nosotros les damos el poder de hacerlo. Más poder, menos poder en función de las condiciones en las cuales se mueve el aparato político del Estado. Consecuentemente, la responsabilidad que tienen ellos es muy grande. Pero hay otro sector de población que no es militar y que contribuye de manera impresionantemente fatal en todo este conjunto de decisiones. ¿Acaso no hay responsables de todo eso en los congresos nuestros? ¿Acaso no hay responsables de eso en los ejecutivos, por muy civiles que fueran nuestros? ¿Acaso no hay responsables de esos en la vida civil? No voy a decir que era mi primo, pero era primo mío, lamentablemente. Un día me hizo: hay que matar a estos niños de tal por cual, porque seguro que entre los 10 o 20 que matas hay por lo menos 2 o 3 senderistas. La condición de senderista ha sido incorporada a la condición de terrorista. No es cierto. Muchos de los que estaban militando dentro de ese proceso, de ese partido, de ese movimiento, eran gentes cuya única finalidad era lograr justicia social. Están dentro de él. Por eso los matamos. Estas condiciones de libertad están igual ahora. Este es para mí algo que considero que es importante tratar de entender. No hay una guerra contra los militares. Los militares son un instrumento de la sociedad para organizar
determinado tipo de aspectos de esa sociedad. Por ejemplo, la protección de sus derechos de propiedad. Yo, lamentablemente, no soy defensor de esas cosas, pero están dadas. Propiedad territorial, propiedad nacional, etc. La policía igual. Y se merece el respeto. Nosotros les hemos conseguido esa condición. Y nosotros consideramos que es importante esa condición. Yo pienso que esto hay que tenerlo presente, pero que se fortalezca. Claro que se fortalezca. Hay unos que son unos criminales, pero por supuesto que hay unos que son unos criminales, como lo son también muchos de la parte civil, que se esconden detrás de la tesis de que, porque no tienen el derecho de portar armas, de manejarse con esto, ellos son libres de todo pecado y culpa. No es así. Y eso yo creo que es muy importante tenerlo preciso. Gracias. Y los invitamos para mañana a